Una duda que me ha preguntado Paula sobre el ejercicio del 31 de las soluciones que os he mandado de la página 125. Bueno, es que la verdad es que no hubiera venido genial haber dado el tema de vectores antes de hacer este ejercicio. Pero bueno, yo creo que lo que me preguntas, Paula, por qué se aplica el teorema del coseno, ¿vale? En este triángulo. Vamos a plantear lo que nos dice el problema. El problema nos dice que tenemos una fuerza, que es esta, de 18, y una fuerza que forma con ella un ángulo de 45 grados. Como es 45 grados, mejor lo voy a dibujar así, ¿vale? 45 grados es la mitad de un ángulo recto. Luego voy a aprovechar, eso justamente es 45 grados. Esto de aquí, ¿vale? Aquí en la solución está un poquito más cerrado porque tuve que ampliarla un poco para la edición, ¿vale? Pero bueno, este es un ángulo de 45 grados. Esta fuerza primera que nos dan es 18 y esta que tenemos aquí abajo es 30, ¿vale? Bueno, es verdad que no tenemos un triángulo ahí dibujado y tampoco nos vendría bien cerrar el triángulo así, puesto que esto no es la fuerza resultante que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, seguramente habéis dado en física que cuando tenemos dos fuerzas así colocadas, la resultante es una fuerza que es la diagonal del paralelogramo que se forma con estas dos fuerzas. Dicho en otro modo, si yo trazo por este vértice una paralela a este lado de abajo, tendremos una línea como esta, y si hago lo mismo por este vértice, tendré una línea que irá así, paralela, digamos, a este lado de aquí, pues tendremos esta línea. Este punto donde se cortan esas dos rectas, junto con este vértice de donde estaban las dos, voy a ponerlo en otro color, en rojo, junto con el vértice donde estaban las dos fuerzas, nos da la fuerza resultante, ¿vale? Y nos pide el ejercicio que calculemos la longitud de esa fuerza. Bueno, aquí en el ejercicio le llama L, yo le voy a llamar L también, ¿vale? Bueno, es verdad que no sabemos muchas de las cosas que en este triángulo, aquí se nos forma un triángulo claramente, voy a asombrearlo, el triángulo que se nos forma. El triángulo que se forma sería este, bueno, se forman dos triángulos, este y el de arriba. Yo voy a coger en particular este triángulo. A ver qué cosas conocemos de este triángulo, ¿vale? Y qué cosas no conocemos, ¿vale? Bueno, ¿qué conocemos de ese triángulo? Pues de ese triángulo conocemos un lado, este de aquí abajo, ¿vale? Este triángulo de aquí abajo, este lado de aquí abajo, el de 30, es conocido, ¿vale? No conocemos este ángulo, tampoco este y tampoco este. Y lo que queremos conocer es esto, ¿vale? Es decir, queremos calcular el valor de L, ¿vale? En ese ejercicio queremos calcular el valor de L. Vale. Este ángulo que tenemos aquí es, como dice ahí el problema, lo ha llamado alfa. Yo voy a poner alfa también, ¿vale? Y lo que sabemos seguro es que este ángulo que tenemos aquí es igual a 180 grados, porque los tres ángulos forman un ángulo de 180 grados, menos este y este de aquí, ¿vale? Vamos a llamarle a este beta. Entonces, la clave está en saber si este ángulo que tenemos aquí lo podemos conocer o no. Ahí en el problema os dice que es esto de aquí, pero ¿dónde sale eso? Vale. Este ángulo alfa no sabemos cuánto vale y este ángulo beta tampoco sabemos cuánto vale, pero sí sabemos de este ángulo beta que este lado, el rojo, el que está en rojo, y este, que es el otro lado que forma el ángulo beta, este ángulo beta es igual que este ángulo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues la razón es la siguiente: si yo tengo dos rectas paralelas y trazo una diagonal así o una recta que las corta, los ángulos alternos, este y este, son iguales y este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Pues por ese mismo principio,
este ángulo beta tiene igual este lado, que es la resultante, y este, que es paralelo a este. Con lo cual, este ángulo beta es igual que este que tenemos aquí, ¿vale? ¿Y cuánto suman alfa más beta? Pues 45 grados. Eso sí no lo decía el problema, 45 grados. Por tanto, este ángulo alfa más este ángulo beta son 45 grados. Es decir, alfa más beta son 45 grados. Luego, en el triángulo que está sombreado en verde, que si queréis le vamos a poner letras A, B, C. En el triángulo ABC, este ángulo, el que está en C, será igual a 180 grados menos la suma de los otros dos, alfa más beta. Como alfa más beta es 45, porque es la suma de estos dos ángulos que tenemos aquí en el vértice A, pues 180 menos 45, 135 grados. Y a partir de ahí tenemos un triángulo, que lo voy a volver a dibujar aquí, como este, del cual conocemos este ángulo es 135 grados, conocemos esto, que vale 30, y queremos calcular L, ¿vale? Y además este lado, sabemos que tiene que ser igual, porque esto era un paralelogramo a la otra fuerza que tenemos aquí, es decir, que esto vale 18. Por tanto, ahí está el teorema del coseno. Tenemos un lado, en este caso L, y tenemos dos lados de un triángulo y el ángulo que forman esos dos lados. Por tanto, L al cuadrado, el teorema del cateto dice que el teorema del cateto del coseno dice que un lado al cuadrado es igual al cuadrado de uno más el cuadrado del otro menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman, que es 135 grados. Y a partir de ahí ya pues tenéis los datos que da el problema, ¿vale? Una vez que ya tenemos la resultante, la longitud de la resultante, la que sale 44,58, pues lo único que hay que hacer es calcular los ángulos alfa y beta, que eso es lo que nos están pidiendo el problema. ¿Cómo? Pues este ángulo y este ángulo no lo conocemos, pero conocemos este ángulo y el cateto que tiene, y el lado que tiene enfrente, pues aplicando el teorema de los senos se tiene que cumplir que 44,58 dividido entre el seno de 135 debería ser igual que 18 partido por el por el seno del ángulo que tiene enfrente, que no sabemos cuál es, que lo hemos llamado alfa, y será igual a 30, que es este lado de aquí abajo, dividido entre el seno del ángulo que tiene enfrente, que es beta. Si igualo primero esto con esto, obtengo el valor de alfa, y cuando igualo esto con esto, obtengo el valor de beta. ¿Vale? Ahí tenéis los resultados, no lo voy a volver a hacer. Bueno, gracias, hasta luego.